Bien, vamos a continuar con la conferencia de hoy. Este mes hemos estado hablando sobre la vida común de la iglesia, lo que la iglesia hace comúnmente. Y hay algunas cosas que hoy vamos a ver de manera breve hoy sobre la vida de la iglesia. Vamos a hablar sobre el servicio y la edificación. El servicio y la edificación dice meditar sobre la obra que la iglesia debe llevar a cabo a fin de impactar a la sociedad y edificar la vida de cada creyente. Bueno, vamos en nuestras Biblias a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Filipenses capítulo 2. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Pablo empieza hablando sobre la importancia de considerar las cosas importantes, pero luego habla de la unidad. Un mismo sentir, un mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. La iglesia debe esforzarse por alcanzar todos juntos lo mismo. No puede ir cada uno por su lado buscando sus propias metas. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este ejemplo de Jesucristo vamos a aprender el día de hoy. Vamos a ver lo que Dios espera de nosotros como iglesia para que seamos edificados, para que podamos nosotros cada uno servir. El día de ayer que veíamos en el curso 3, el enfoque del curso 3 es entender por qué cada cristiano debería tener un ministerio. ¿Y qué es un ministerio? Un ministerio es una forma de servir. La palabra ministro, la palabra servidor, vienen de la misma palabra griega, diaconeo, de donde viene diácono. Entonces, entendemos el servicio como algo que Dios da a cada uno. En ese sentido, cada uno sería un ministro en una forma sirviendo a los demás. Pero miren, bueno, lo primero es, ¿por qué servir? ¿Por qué tener, hoy que vemos sobre el servicio? Porque el servicio debe llevar a la edificación. ¿Y qué es edificación? Al crecimiento de cada uno. En Efesios 4, del 11 al 16, basamos la enseñanza de la senda de crecimiento, le llamamos, a todo este sistema de enseñanza para ser miembro de la iglesia, para entender qué hace la iglesia, para comprender el plan de Dios para la iglesia, para que busquemos lo mismo cada uno. Ahora, en esta senda de crecimiento, la base de Efesios 4:11 nos dice que Dios puso un grupo de personas, se les llama funciones dentro de la iglesia, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, con una finalidad: edificar a los santos, a los creyentes, o perfeccionarlos, es decir, darles una formación, que sus vidas sean transformadas para que lleven a cabo la obra de servicio. La misma palabra servicio hemos dicho que es ministerio. Y por ministerio no es solamente el del pastor. Las personas que acomodan las sillas,
están haciendo un servicio. Los que hacen el aseo hacen un servicio. El que graba, publica la conferencia, hace un servicio. Cada uno de alguna manera hacemos un servicio en la iglesia. El asunto es entender cuál es nuestra función dentro. La palabra nos compara con el cuerpo. Tenemos varios órganos y todos tienen diferentes funciones y dependen uno del otro. Lo que hace un órgano ayuda a otros órganos. La respiración que traen los pulmones oxigena la sangre, que enriquece la sangre, enriquece a cada uno de los miembros del cuerpo y por lo tanto el cuerpo funciona porque tiene oxígeno, porque la sangre se ha enriquecido, lo que el estómago digiere y la boca le lleva, pues tiene una función, enriquece el organismo con minerales, con vitaminas, son transportados por la sangre a las células, entonces el sistema circulatorio tiene su importancia y cada uno está trabajando. Bueno, igualmente en la iglesia. Los maestros que ahorita subieron a dar clase, los consejeros, los que han preparado el material, cada uno tiene una función para edificar en la iglesia. Algunos han cumplido hoy su función, nuestros hermanos que nos apoyaron con la música, quien dirigió al frente, etcétera. Una función, todo esto es una obra de servicio. Hay cosas más específicas en la vida de cada uno que debemos nosotros de ir tomando, pero hoy vamos a hablar a grandes rasgos del servicio y el motivo del servicio lo vemos aquí en Filipenses 2. No hacer nada, dice el versículo 3, por egoísmo o por vanagloria. Tenemos que buscar, dice en los primeros versículos, el mismo objetivo. ¿Qué queremos alcanzar? La pregunta es, ¿para qué nos reunimos? La gente va por millones a las iglesias el fin de semana, pero no todos tienen siempre el mismo propósito. ¿Cuál es la razón que estamos buscando alcanzar? ¿Qué es lo que anhelamos ver? Nosotros hemos comprendido que el propósito de la iglesia es edificar la vida de cada uno. Edificar a cada uno para llegar a ser la imagen de Cristo. Ahora, la iglesia tiene 5 funciones por medio de las cuales realiza esto. Así como los órganos en nuestro cuerpo tienen diferentes funciones, la iglesia tiene 5 funciones que vemos en el curso 1 y que las tomamos de la palabra pesca. Los que han tomado el curso 1, yo espero que se acuerden, ¿cuáles son estas 5 funciones de la iglesia? Si no, hoy las vamos a recordar. ¿Qué es lo que la iglesia hace para cumplir su propósito de edificar a las personas para que lleguen a ser la imagen de Cristo? Cada uno de ustedes tiene que llegar a ser un reflejo de Jesucristo, pero esto lo hacemos a través de 5 funciones. La primera es, ¿eh? Bueno, predicar, aunque le ponen proclamación o predicación, vamos a ponerle predicar. Bueno, la palabra es proclamación, pero predicar el evangelio. Ok, la iglesia, cuando hace esto, obviamente crece en tamaño. Las personas se convierten a Cristo, las personas empiezan a buscar a Cristo y hay más personas en la iglesia, necesitamos más sillas, más espacio, etcétera. La iglesia crece en tamaño cuando se proclama el evangelio, se predica el evangelio. La segunda es la E. ¿Cuál es? Bueno, eso es lo que buscamos, pero la palabra es enseñar. Enseñar. Enseñamos la palabra y a través de la palabra crecemos en algo llamado profundidad. Es decir, mientras más enseñamos, más aprendemos, ya vamos conociendo más profundamente la palabra, conocemos más a Dios, conocemos más a Cristo. La iglesia tiene que enseñar. Ok, conocemos a Cristo a través de la predicación del evangelio, luego viene la enseñanza y después viene la S, que es la que hoy estamos viendo. Ok, servicio. A través del servicio, la iglesia crece en amplitud. ¿Qué significa esto? Bueno, la iglesia abarca cada vez más tipos diferentes de personas. Generalmente nosotros convivimos con personas muy semejantes a nosotros, ¿verdad?
y personas que tienen los mismos gustos o las mismas formas de pensamiento, o porque nos los encontramos en los lugares donde nos gusta ir, en los lugares donde trabajamos o estudiamos, tenemos una vida muy parecida, pero en la medida que la iglesia va enseñando, predicando y va sirviendo, hay cada vez más diferentes tipos de personas. Entonces nos encontramos con personas que tienen problemas distintos, que viven situaciones muy distintas a las nuestras, y finalmente la iglesia va siendo cada vez más amplia. Y entonces empezamos a conocer a gente que se mueve en ambientes que nosotros no conocemos o que aunque sabemos que ahí están, no nos movemos nosotros, la iglesia crece en amplitud. Pero para terminar el cuadro, el siguiente es... ¿eh? Bueno, no, porque estas son formas de crecimiento, estas, pero es la comunión. Cuando nos juntamos a comer, cuando nos saludamos, miren, algunos pensarían que estos minutos que a veces van de los 5, a veces se nos ha ido la mano hasta 20 minutos saludándonos, pues son algo extra, pero la verdad es que es parte del culto a Dios. Que el relacionarnos, saludarnos, hablar entre nosotros es parte también de lo que glorifica a Dios. Dice la palabra, miren qué bueno y delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. El que nos conocemos, nos saludamos, no somos muchos, podemos saludar a todos, tal vez algún día seamos tantos que no, bueno, de hecho yo hoy no pude saludar a todos, pero vamos creciendo, pero la comunión nos permite crecer en unidad. Convivir no es algo meramente social, es un asunto de adoración también a Dios. Y crecemos en unidad, porque cuando oramos juntos es parte de nuestra comunión. El orar unos por otros también es parte del servicio. El que yo pueda tomar un momento para orar por mi hermano, escuchar una petición de él que me está externando. Es cierto, no todos tienen la confianza de externar cosas y hay cosas que tenemos exclusivas en nuestra oración a Dios, no las compartimos con nadie, pero hay cosas por las que pedimos que nos apoyen orando y hemos visto la respuesta de Dios muchas veces, ¿sí o no? Veíamos esta semana de nuestra hermana Vicky, gracias a Dios que la han subido de piso, ya hoy no supe si ya les había dado el médico el diagnóstico de ella, todavía no, pero ya gracias a Dios, pues su estado en el seguro va mejorando porque hemos estado orando por ella, pero y de la manera que hemos estado orando también por otras personas y Dios nos ha respondido. Bueno, es parte del servicio y es parte de la comunión. El apoyarnos en oración unos a otros va fortaleciendo la unidad también de la iglesia. Y finalmente tenemos la adoración. Parte de lo que hacemos como iglesia, hoy hablamos de ello, adorar a Dios, ya sea a través del canto, ya sea a través de la lectura. Y miren, la verdad es que yo no sé si ustedes se han dado cuenta, ahora que estamos leyendo al mismo tiempo el pasaje en el boletín, cada vez se va hallando más unidad, cada vez todos van tomando el mismo paso para leer y se va oyendo cada vez más uniforme la lectura. Es parte también de ese crecimiento y esa es parte de la adoración. Así como cantamos juntos, leemos juntos, es parte de nuestra adoración a Dios. Entonces, a través de la adoración, la iglesia crece en, la palabra es fuerza, fortaleza. Es una iglesia más fuerte porque a final de cuentas tiene todo esto y cada una finalmente es adoración a Dios. Pero esas son las funciones de la iglesia. Hablamos hoy del servicio como parte de lo que hace la iglesia porque nos enfocamos en el desarrollo de cada creyente. Lo que esperamos, miren, cuando el niño va a la escuela, esperamos que aprenda a leer. Si es que le toca estar en ese año que le enseñan a leer. Si ya en él está por ahí en primero, en segundo, cuando le toca que le enseñen en las tablas de multiplicar, esperamos que aprenda. Porque no se envía al niño a la escuela nomás porque sí. Esperamos un desarrollo en su persona. Bueno, cuando lo mandan a clases de inglés, a clases de natación, a clases estamos esperando que haya un crecimiento, una comprensión.
Bueno, cuando venimos a la iglesia, debemos tener la expectativa de ser cada día más semejantes a Cristo, aprender a hacerlo, pero no lo hacemos solos. La intención es que nos apoyemos para que entre todos lleguemos a hacerlo. Es decir, muchos dicen, yo voy a la iglesia a adorar a Dios, pero faltan todas las demás. La pregunta es, ¿qué es lo que alaba a Dios? ¿Qué es lo que adora a Dios? Vamos a la iglesia para alabar a Dios. ¿Y qué cosa alaba a Dios? Una vida transformada a la imagen de Cristo. Antes éramos de una forma, Dios nos ha ido cambiando, empezamos a ser más semejantes a Cristo y entonces eso empieza a glorificar a Dios. Tenemos que venir con la expectativa precisamente de que estamos aquí para aprender a ser más semejantes a Cristo. Parte de servir es eso. Nos dice aquí el apóstol Pablo, nos dice la carta a los filipenses, después de decir que no hagamos nada por egoísmo, por vanagloria, sino que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, ¿quién es el ejemplo, el modelo a seguir? Jesús. Jesús siendo Dios, no estimó eso como algo a que aferrarse y decir, yo no tengo por qué descender con los seres humanos. Pero él siendo Dios se hizo hombre para habitar entre nosotros y no habitar en la calidad de un hombre superior, sino en la calidad de siervo. Alguien, como dice aquí en el pasaje, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primero se hizo hombre, siendo el Dios, tomó la naturaleza humana, nació de una mujer, adquirió la naturaleza humana al nacer de una mujer, lo cual implicó ser un bebé al que le cambiaran pañales, le alimentaran, le cuidaran, siendo él el creador de todo. Eso fue que un Dios superior se pone en las manos y al cuidado de sus criaturas. Y después vivió como siervo y él mismo dijo en Mateo 20:28, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, porque vino para darnos ejemplo. Entonces, lo que el pasaje nos está diciendo es que lejos de hacer las cosas por egoísmo, vanagloria, lo que debemos hacer es que con actitud humilde, cada uno considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino los de los demás. Y por interés nos referimos a su edificación. Servir a los hermanos es amar a los hermanos, es la manifestación del amor a los hermanos. No buscamos lo propio, sino buscamos la edificación de los demás. El pecado en la iglesia de Corinto era que cuando tomaban la cena del Señor, cada uno buscaba su propia comida. Me había pasado que tengo por ahí cuadernos de apuntes. En algún lugar ok, si alguien necesita, ahí hay para tomar apuntes. Bien, y ya la próxima semana voy a hacer más. Lo que pasa es que andábamos escasos de tinta, gracias a Dios ya nos trajeron hoy y ya podemos imprimir más cuadernos de apuntes. Bueno, Jesús se despojó a sí mismo. Hay una cosa, hay un pasaje que es muy interesante. Vamos a Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. En los versículos 13 al 15, encontramos precisamente que Jesús habla de este ejemplo. Juan capítulo 13, versículos 13 al 15. Dice, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan.
Decíamos en una ocasión estudiando este pasaje, que cuando llegaba una visita a una casa y esa persona de la casa tenía el nivel económico para tener esclavos, enviaba al esclavo de menor rango al más bajo, digamos, a lavar los pies de la visita. Era la costumbre en aquel tiempo porque usaban sandalias, andaban en la calle, llegaban a la casa todos polvorientos de los pies y entonces había un esclavo dedicado a lavar los pies. Jesús le lava los pies a los discípulos y notemos esto, él sabía a quién le iba a entregar y también le lavó los pies. Le sirvió esa noche. Esto como una manifestación de humildad, no porque ellos requirieran que se les lavara los pies, sino para que él pusiera ejemplo de que él siendo Dios se hizo hombre y vino a servir. Nosotros, como humanos y como cristianos, hemos creído en Cristo, somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús y servir a los demás. Así es que él dice, yo soy el Señor y el Maestro. Ustedes me llaman así y hacen bien porque sí lo soy. Pues yo, el Señor y el Maestro, les he dado ejemplo. El asunto es que en los seres humanos, Jesús decía que las personas se sienten superiores cuando tienen autoridad y se enseñorean, es decir, tratan de sacar provecho de aquellas personas que tienen bajo su mando. Por lo tanto, cuando hay alguien que está en la cima, ve a los demás hacia abajo y los ve que están ahí para servirle. No están ahí para ser servidos. Jesús dice que entre los cristianos es al revés. No será de esa manera, sino que el que quiera ser el mayor deberá servir a los demás. Ese es el ejemplo, pero en el mundo se ve mal el servir. Ver a alguien que tiene una posición más abajo no se ve bien. Entonces, cuando dice uno, bueno, si hay que hacer un trabajo aquí en la iglesia, he puesto ejemplo. Y la verdad diríamos, bueno, como pastor, y uno diría, bueno, pues que el pastor no estudió la primaria, ni tiene dinero, es pobre. No, no estoy en esa posición y les he dicho, si alguien, ya tengo por ahí dos que están con maestría, ¿verdad? Bueno, el asunto es que digo, eso a mí no me hace menos el ponerme a lavar en algún momento que nos ha tocado hacer el aseo, me ha tocado barrer, trapear, lavar el baño, me ha tocado, ya arreglamos la puerta del baño, por cierto, la de allá afuera, hacer trabajos de ese tipo porque es servicio. En nada nos hace menos. Y sin embargo, no sé si en alguna forma uno pudiera decir que eso me hace a mí ser menos, pero la realidad es que es el ejemplo que se debe poner. Porque estamos acostumbrados a ver a los grandes predicadores como de la que hay que abrirle el paso, ¿no? Y verlo acomodando sillas, ni pensar, y que barra ahí en el lugar donde va a predicar mucho menos. Es más, a veces empieza el culto, se le abre la puerta para que entre al momento, termine de predicar, se le abre la puerta para que salga y se vaya, porque no está ahí para servir. Es curioso, porque la Biblia dice que las cosas no son así, pero no nos importa. Vemos a esos grandes predicadores como siervos de Dios. No están ahí para servir. Pero hoy me tocó levantar la cortina. Son aspectos en los que hay que servir. Bueno, si yo lo hago, ¿por qué no lo harían los demás? Y como dice Pablo, no es para presumir, pero al menos por educación, por formación, no estoy tan mal como para decir, y creo que estoy mejor preparado que muchos pastores que están en iglesias grandes sin servir. Entonces, vemos el servicio como algo que se menosprecia, pero los que llegan temprano me ven poniendo sillas con los demás. Y hay cosas que hacemos porque entendemos que el servicio nos hace más nobles y no al revés. No nos hace menores. Y yo doy gracias a Dios por todos los que ejercen alguna forma de servicio, porque el ejemplo lo puso Jesús. Tomó el lugar de uno de los esclavos de más bajo rango en una casa para hacer algo y demostrarles, soy el Señor y el Maestro, y les di ejemplo. Pero entonces, si el pastor hace eso, decimos,
No, pues ese pastorcito no vale la pena. Mejor aquel trajeado que llegó en su Mercedes-Benz y que ese sí es un pastorazo. Entonces, porque pensamos que el servicio, en lugar de ennoblecer, pensamos nos hace menos. Pero la realidad es que esto es algo que yo aprendí desde pequeño y entiendo que es el ejemplo de Jesús. El servir nos hace nobles y eso no nos hace menos en ningún momento. Jesús se despojó a sí mismo, se hizo siervo, se puso en lugar de nosotros y experimentó todo lo que nosotros tenemos en nuestra necesidad personal. Lo experimento la traición, experimento el rechazo de las personas, experimento el cansancio, experimento el hambre, experimento todo lo que un Dios no experimenta, lo experimentó Él. Nos puso ejemplo porque amó a sus enemigos, porque perdonó, porque le lavó los pies a Judas, que sabía que lo iba a entregar y sin embargo no lo hizo menos. Y vamos viendo el ejemplo de Jesús en todo esto. Cuando Él enseña algo, Él mismo ha sido ejemplo de eso. Si es que vemos una cosa importante, servir en la iglesia nos hace ser cada vez más semejantes a Cristo. El punto es que no podemos servir si no nos humillamos. Hace un rato hablamos de humillarnos delante de Dios. Jesús se humilló, fue obediente, pero para poder nosotros servir tenemos que tener humildad. No hay servicio si no hay humildad. Y humildad no habla de estado económico. Humildad es la actitud de buscar el bien de los demás, de ponerse al servicio de los demás. Bueno, en pocas palabras diríamos, humildad es reconocer la importancia de los demás. Lo opuesto a humildad es el orgullo. El orgullo es no reconocer la importancia de los demás. Es decir, yo lo hice solo, nadie me ayudó, no necesito de nadie. Yo puedo salir adelante. Eso es orgullo. Humildad es decir, yo soy lo que soy gracias a la formación de todas las personas que estuvieron a mi alrededor. Y reconozco que otras personas participaron en lo que yo he llegado a ser. Esa es la humildad que nos lleva a servir. Miren, vamos a Hechos capítulo 4 para entender de qué manera ese servicio impacta a la iglesia. Hechos capítulo 4, versículo 34. Nos dice que cuando la iglesia surgió, en los primeros años, lo que ocurría es que no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. El punto no es lo que vendían ni lo que traían, el punto es que cuidaban los unos de los otros. Y eso es lo que nos hace a nosotros crecer. Buscar que cualquier necesidad que haya en la vida de los demás sea algo en lo que podamos apoyar a los demás. Esa es la vida normal de la iglesia. Eso es entender que somos parte de algo mayor, que cuidamos los unos de los otros y que vemos y somos sensibles a la necesidad de los demás, porque así como en algún momento tendremos necesidad, en algún momento Dios nos usará para responder a la necesidad de otro. Y tenemos que tener ese corazón que sabe responder a las necesidades porque Dios obra a través de nosotros. Cuando un necesitado clama a Dios, Dios utiliza a un creyente para responderle. Y esto es lo que nos da el ejemplo de la iglesia en Jerusalén, cómo el servicio edifica a los demás. Por esa razón, en Hebreos capítulo 13, nos habla de lo que glorifica, lo que agrada a Dios. El servicio debe glorificar a Dios.
Es una forma de agradar a Dios y de dar alabanza a Dios cuando dice Hebreos 13:16. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Primero habló de un tipo de sacrificio en el versículo 15. Por tanto, ofrezcamos continuamente a Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cómo alabamos a Dios? Cuando compartimos el Evangelio, nosotros alabamos a Dios. Cuando cantamos, nosotros alabamos a Dios. Cuando enseñamos, alabamos a Dios. Cuando nosotros estamos edificando la vida de otros, estamos alabando a Dios. Cada vez que cantamos, que oramos, que leemos la palabra, alabamos a Dios. Ese es un sacrificio de alabanza a Dios, fruto de labios que confiesa su nombre. Lo segundo, el segundo sacrificio que agrada a Dios es: no se olviden de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. El servir glorifica a Dios. Esa es una de las partes importantes que encontramos, que mientras yo estoy ayudando a mi hermano, también estoy dando gloria a Dios. Recordemos que cuando Jesús habla de cómo será el juicio final, Él dice a unos: benditos de mi Padre, porque tuve hambre, tuve sed y ustedes me dieron. Estuve enfermo y me visitaron, en la cárcel y me visitaron. Y entonces uno dice: ¿cuándo hicimos eso por ti? Por cuanto lo hicieron por uno de estos más pequeños, lo hicieron por mí. Cuando nosotros damos ese servicio a los hermanos, cuando damos ese servicio a los hermanos más débiles o pequeños, estamos haciéndolo también para Cristo. Eso es lo que glorifica a Dios, cuando cuidamos unos de otros. Por esa razón yo agradezco, porque agradezco en verdad a Dios, que como iglesia hemos aprendido que ante una necesidad podemos ahí escribirlo en el diálogo de la iglesia y decir: hermanos, tengo esta necesidad, oren por mí. Eso es parte del servicio. Y el que haya esa confianza y estemos compartiendo esto, yo espero que estén orando, no nomás se enteren, ¿verdad? Miren, cuando a mí me llega, porque me llega de pronto en Minsk, hay ese diálogo de oración, y ese es internacional, llega de los pastores de la RCA y llega de algunos, son varios diálogos en los que llegan peticiones de oración. Digo, tal vez más adelante se me pase a orar. Entonces, en ese momento que leo esa petición de oración es cuando me pongo a orar. Obviamente con la iglesia es diferente porque es parte de mi vida diaria, pero siempre hay personas que nos están pidiendo apoyo en oración. Eso es parte de lo que enriquece y fortalece a la iglesia. Y el tener esa confianza es parte del crecimiento de la iglesia. Que tengamos esa confianza de que hay una cosa, un motivo importante por el cual entender la necesidad del servicio. Jesús dijo en Juan 16, al final del capítulo, dice: en el mundo tendrán aflicción. Déjenles digo qué versículo es por si lo están anotando. Es el último versículo, es que Juan 13, Juan 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. El último versículo es el versículo 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación o aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Bien, la vida cristiana tiene sus momentos difíciles. La vida cristiana tiene sus cargas. La vida cristiana tiene sus dificultades. Lo pueden leer ahí en la editorial del boletín. La vida cristiana es lo que Dios nos ha concedido aquí en la tierra y Él nos está transformando, pero hay momentos difíciles. Bien, hay momentos buenos, pero para que en esos momentos difíciles nosotros no estemos solos ni batallemos, Él nos ha puesto a personas a nuestro alrededor. Él ha puesto a personas junto a nosotros para que veamos su amor, para que se manifieste su apoyo, su respaldo, personas que nos animan en medio de esa tribulación. En el mundo tendrán tribulación. Bueno, está la iglesia puesta ahí para ayudarnos en ese momento.
Este mundo tiene retos y retos que todavía no nos imaginamos que a lo mejor un día vamos a enfrentar. Pero quiero que me acompañen a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19. Dice, le ruego, bueno, voy a leer desde el 14 para dar el contexto de lo que está orando Pablo. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Ok, esa es parte de su ruego, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Y luego dice, también ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Bueno, vamos a ponerlo en estas palabras de una manera sencilla. Como iglesia, todos juntos, es como llegamos a conocer el enorme tamaño del amor de Dios. Cuando estamos en el mundo, en medio de aflicción, ahí están los hermanos que Dios ha puesto. Tal vez no tengamos los recursos para resolver tu problema y tal vez no es lo que Dios desea, pero estamos para apoyarte, para orar por ti, para interceder delante del Padre. O tal vez sí tengamos lo que necesita tu vida y Dios nos lo haya provisto. Porque la mayoría de las peticiones de oración, Dios las va a responder por medio de los hermanos. Y esto es la razón por la cual la iglesia tiene que aprender a servir. Eso Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Servir a tal grado que dio su vida en rescate por nosotros. Ok, Dios nos ha dado capacidades especiales. En Primera de Pedro, capítulo 4, nos habla de las capacidades que Él nos ha dado para que nosotros podamos edificar a otros. Quiere decir que sí hay algo que puede ayudar a la necesidad de cada uno. En Primera de Pedro 4, a partir del versículo 10, bueno, el 10 y el 11 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos con los otros, a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que nos ha dado en el servicio para la edificación? Los dones. ¿Qué son los dones? Capacidades que el Espíritu de Dios nos da. Tenemos una situación, tenemos que decidir, le decimos a los hermanos, oren por esta situación y de pronto un hermano se acerca y dice, hermano, cuando yo estuve en esa situación, Dios me mostró esto y hay una palabra de sabiduría ahí. Nos puede a nosotros alumbrar en medio de la situación que vivimos. Cuando hay una palabra de ciencia, una palabra de entendimiento de la palabra de Dios, mira, Dios en su palabra dice esto, y Dios utiliza a alguien para alumbrar en medio de esa necesidad que estamos viviendo. Los dones son capacidades que Dios da para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, el servicio viene a través de los dones para que todos juntos lleguemos a ser la imagen de Cristo y todos juntos de esta manera conozcamos el amor de Dios. El amor de Dios que excede al conocimiento, leíamos hace un rato, junto con todos los santos sabremos qué tan alto, qué tan profundo, qué tan ancho es el amor de Dios. Eso no lo hacemos solos, viene por medio del servicio. Por eso, hay dos cosas que vemos en el curso 1. La primera es las buenas obras. Efesios 2:10. Buenas obras
tienen un propósito. Fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Las buenas obras no son para alcanzar la salvación. Las buenas obras es la forma en que vivimos una vez que creímos en Cristo. Ok, ahora que creímos en Cristo, hacemos obras que no buscan un beneficio personal, sino el beneficio de los demás. Por eso son buenas obras. Si yo trato de hacer cosas buenas para ganarme el cielo, eso es egoísmo. Yo estoy buscando un beneficio personal. Hay obras buenas que se hacen con modos o con propósitos egoístas. Las recaudaciones que hacen luego algunas instituciones y se hacen sorteos y se hacen reuniones de dinero y todo, tienen la finalidad de evadir impuestos. Hay gente que hace buenas obras para ser vistos de otros. El candidato, cuando es candidato, hace buenas obras. Cuando ya está en el gobierno, pues ya se le olvidó las que prometió y pues las que hizo ya fueron ganancia, ¿no? Pero tienen un propósito egoísta, por lo tanto no pueden ser llamadas buenas obras. Cuando dicen hoy por ti, mañana por mí, es yo te ayudo hoy, porque un día yo voy a necesitar tu ayuda. Entonces en realidad no es una buena obra, es que yo me estoy reservando un favor que un día voy a cobrar. Entonces parecieran buenas obras. Pero cuando creemos en Cristo y nacemos de nuevo, hacemos cosas que el único propósito que tienen es servir. ¿Qué gano yo con eso? Generalmente la gente dice, ok, yo te ayudo, pero ¿yo qué gano? No, cuando uno es cristiano, uno dice, no lo hago por ganar algo. Tengo salvación. Dios me puso estas buenas obras, las voy a hacer. Dios nos puso para hacer buenas obras. Hay una sola ganancia para que anduviéramos en ellas, dice, y la ganancia está en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 16. Podríamos decir que si hay una ganancia en estas buenas obras, se limita a la gloria de Dios. Es decir, siempre todo tiene un propósito, hay una motivación. La motivación correcta es que Dios sea glorificado. Mateo 5, 16, cuando dice que alumbremos delante de los hombres, dice, así brille la luz delante de ustedes, delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones o sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Las buenas obras tienen el propósito que las personas glorifiquen no a mí, no al que hace las buenas obras, sino glorifiquen a Dios. Uno puede decir, detrás de esto hay algo, porque el día que lleguemos delante de Dios, Él nos va a decir, bien hecho, buen siervo fiel. Siempre hay una motivación. Y entonces yo busco que la gente glorifique a Dios, que yo espero recibir recompensa de Dios. Entonces, si hay algo, ¿por qué no lo llamamos egoísta? Porque a final de cuentas está centrado en Dios porque es para lo que fuimos creados. Que recibamos nuestra recompensa de Dios. Tenemos por ahí esa frase, ¿no? Que dice, bueno, que Dios se lo pague, porque yo no te lo puedo pagar. Bueno, mucho nos lo va a pagar Dios. Cuando hemos hecho las cosas para que sea Dios el que diga, bien hecho, buen siervo fiel. Ese reconocimiento es el que debe motivarnos a nosotros a servir. Recordemos una cosa, Jesús le lavó los pies a todos los discípulos, incluido Judas. Judas lo entregó. Bueno, pero Dios fue glorificado en la obra del sacrificio de Cristo. Tú harás cosas por personas que no te darán gracias. No es por eso que uno lo hace. Uno lo hace para que sea Dios el que diga, bien hecho, buen siervo fiel. Uno lo hace para agradar a Dios. Que la edificación que estas personas tengan y los lleve a ser más cercanos a la imagen de Cristo, hará que glorifiquen ellos a Dios. Y eso es nuestro propósito. Y cuando entendemos eso, nos damos cuenta
Como las palabras de Jesús, y termino con el nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento les doy, dice Jesús en Juan 13, 34 al 35. 13, 34 al 35 dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Y aquí es donde viene el asunto de que por qué el mundo no siempre ve a los cristianos como aquellos que aprenden de Jesús. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que tienen amor los unos por los otros. ¿Cómo se manifiesta el amor? En el servicio. Cuando nosotros servimos a los demás, la gente se da cuenta quién es Jesucristo y Dios es glorificado. Esas son las buenas obras que agradan a Dios, las que dice Hebreos, el mutuo bien, el hacer el bien unos a otros, los sacrificios que agradan a Dios, porque Dios es glorificado. Finalmente, como conclusión, la labor de la iglesia es cuidar unos de otros. Ahí está el crecimiento, es apoyar unos a otros y entender que la vida cristiana es una lucha para cada uno. Esto implica tener paciencia porque algunos van creciendo, van en desarrollo y otros están batallando, tal vez atorados por ahí en el camino, pero la labor de todos es realmente apoyarnos para ir creciendo en este camino que Dios ha puesto delante para cada uno de nosotros. Dios no espera que caminemos solos la vida cristiana. Eso nos ha rodeado de personas que viven los mismos retos y que caminan al mismo rumbo. Por eso las palabras de Pablo en Filipenses, a donde empezamos el mensaje, concluimos hoy en él. Filipenses capítulo 2, cuando inicia diciendo, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en un espíritu, y esta última frase es la que quiero resaltar, dedicados a un mismo propósito. Que busquemos alcanzar lo mismo, que es la perfección de cada uno, la transformación a la imagen de Cristo. Ese es el propósito por el cual trabajamos en la iglesia. Y eso va desde Belén hasta el que tenga más edad en la iglesia. ¿Cuántos cumplió nuestro hermano Max? 82. Antier, ¿verdad? Entonces, tenemos, es el bisabuelo, ¿verdad? El bisabuelo. Bueno, todos estamos incluidos, desde los más pequeños a los más grandes, en que seamos edificados a la imagen de Cristo. Porque las clases que los niños reciben tienen ese propósito. Porque el trabajo de los varones debe tener ese propósito. La reunión de mujeres debe tener ese propósito. La senda de crecimiento tiene ese propósito. Y cada actividad que hacemos como iglesia tiene ese propósito. Algo que explicamos en el curso 1 es, las actividades que hacemos deben completar el propósito que tenemos como iglesia. Por eso hay actividades que no hacemos porque no persiguen ese propósito, pero las que hacemos van en ese propósito. Así es que vamos a orar dando gracias a Dios que en verdad Él nos está sustentando y nos está fortaleciendo en este tiempo como iglesia, pero tenemos que caminar en la misma dirección todos juntos. Así es que vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en verdad que este propósito que tú nos has puesto por delante, Señor, en el cual debemos tener el mismo sentir, el mismo amor, Señor. Padre, es parte del trabajo que tu Espíritu está haciendo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que aprendamos en verdad a cuidar unos de otros, Señor, a apoyarnos, Padre, y a entender la necesidad que vive cada uno, Señor, para que nuestras vidas reflejen tu amor, para que nuestras vidas reflejen tu gloria, Señor. Padre, que el que habla, hable conforme a tu palabra, que el que sirve, lo haga conforme a tu poder, Señor, para que en todo, Padre, tú seas glorificado, nosotros seamos edificados, Señor, y tu palabra abunde en nuestros labios. A ti sea toda la honra, Señor. Te damos gracias por cada niño que forma parte de esta iglesia. Te damos gracias por cada adolescente, cada joven, por cada matrimonio, por cada adulto, Señor, por cada uno de los que conformamos la iglesia, las mujeres, los varones, Señor.
Gracias, Padre, por tu bondad y cuidado. Te pedimos, Señor, que tú sigas guiándonos en esta obra para poder ver en verdad a tu Hijo Jesucristo reflejado en lo que hacemos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo rogamos esto de todo corazón. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a concluir, nos despedimos de quienes nos ven por internet y les recordamos que el próximo sábado les esperamos a los varones en la reunión de varones. El miércoles a las 7:30 de la tarde tenemos el estudio y lo repetimos el mismo estudio el viernes a las 11 por la hora en que tengan ustedes oportunidad de participar.